Bendiciones, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Aquí nos encontramos trayéndole un episodio más. Este es su canal Radio Dios Altísimo. Estamos aquí en Centro Cristiano Emmanuel y tengo el gran privilegio de tener a mi hermano Manuel Pérez, conocido artísticamente como NPC. ¿Cómo te sientes, brother? Bien, gracias a Dios y contento de que pudimos reunirnos después de Después de tantas tribulaciones, ¿verdad? Bueno, quiero iniciar conociendo por qué NPC. ¿Quién es NPC? Bueno, NPC nace lógicamente en el momento de recibir a Cristo en mi corazón, aceptarlo como Señor y único Salvador hace alrededor de 16 años. Y es un nombre artístico con un significado para el día de hoy quizás un poco infantil, pero dentro de su concepto y de lo que significa, creo que es algo bien poderoso. ¿Podemos hacer énfasis en qué significa, cuál es el concepto de NPC? Sí. ¿Por qué surge este nombre? Bueno, mi deseo siempre ha sido, desde que vine a los pies de Cristo, ha sido ser un trabajador sin cansancio y algo que no se cansa pues es una máquina. Y la M pues significa máquina. La P significa poderosa y la C Cristo, máquina poderosa de Cristo. Suena un poquito infantil, pero el concepto pues para mí significa muchísimo. Bueno, y el concepto de tu nombre es algo que es realidad. O sea, tú trabajas mucho para Jesús, para la obra de Dios. Decirlo yo quizás es un poquito, se escucharía raro, pero creo que sí. Creo que trabajo mucho, creo que trato de hacer lo más que puedo para Dios y ¿cuáles son las funciones que dentro de la obra de Dios tú estás desempeñando en estos momentos? son muchas. Bueno, soy, vamos a decir, rapero. No estoy ejerciendo mucho esa área ahora mismo. Soy predicador aquí en mi iglesia. Soy líder de jóvenes. Estoy al frente de la confraternidad de jóvenes de la zona, Sabana Iglesia, Baitoa. Y también, vamos a decir, presidente del Ministerio de los Espías. Háblame del Ministerio de los Espías, cómo surge este ministerio, cuál fue el motor que encendió este ministerio. Los espías surgen en un momento en realidad de mucha necesidad del trabajo evangelístico, vamos a decir en el área de Baitoa. Recuerdo un día subí desesperado donde un amigo mío a su casa y allí pues le expresaba mi inconformidad conmigo mismo y mi deseo de hacer algo, no que los demás estén haciendo, sino algo diferente. Y mientras estuve hablando con él, pues le decía, yo necesito algunos jóvenes que estén conmigo y le mencionaba algunos nombres de algunos jóvenes que yo conocía, que eran mis amigos y que deseaba pues la ayuda de ellos para hacer lo que quería hacer. Él me dijo una palabra bien poderosa, recuerdo, y me dijo, hazlo tú. Tú no tienes que esperar que otros lo hagan contigo, hazlo tú. Recuerdo bajar a mi casa, luego que salí de ahí, y cuando llegué a mi casa inmediatamente entro a WhatsApp y abro la Biblia, estoy hablando con otro amigo, y abro la Biblia y por casualidad, yo no soy de las personas que dice, el Señor, donde abra la Biblia, ahí es donde tú me vas a hablar. No, pero ese día sí lo tomé de esa manera. Porque sentiste que Dios te habló. Exacto, y llegué a Números, no recuerdo ahora mismo el capítulo, donde habla de los 12 espías que Moisés pues mandó a espiar la tierra. Y dije, wow, este nombre es un poquito interesante. Y según la historia, lo que ellos fueron a observar a la tierra
para traer a Moisés pues la información que se necesitaba, pues se adaptaba bien a lo que yo quería que surgiera de ahí. Ahí inmediatamente hago un grupo que se llama Los Espías, ingreso a ese amigo mío que te comenté e ingresé a otro con el que estaba hablando en el momento por WhatsApp. Luego nos juntamos, le expliqué más o menos lo que quería hacer y ahí comenzamos. Algunos comenzaron a agregarse, entendieron, hasta el sol de hoy. Entonces, el Ministerio de los Espías es un ministerio que predica la palabra, ora por las personas. Pues yo vi un video de ustedes donde tenían unos letreros que decían, déjame orar por ti, me parece, o un minuto. Decía 30 segundos por la vida. Ok, 30 segundos Sí, por la vida. esa es una actividad que hacemos los espías. Nos paramos en un lugar para pedir dinero, lo que hacen las personas en algunos lugares, pero no con el objetivo de pedir dinero, sino con el objetivo de parar a los motoristas mayormente, que es lo que tratamos de llegar, y oramos 30 segundos por ellos. Es una manera de llevar el Evangelio y la palabra de Dios directa a la persona, entre otras actividades que también hacemos como encuentro de jóvenes, donde llevamos drama, música y pues lo esencial, el mensaje. También hacemos un campamento todos los años donde todas las iglesias de alrededor, incluyendo Moca, participa con nosotros. Okay. ¿Y cuándo tú te das cuenta de ese llamado que Dios te hace para adorarle a través del canto, vamos a decir, del rap? Rapea muy bien, por cierto, sí. He escuchado varias de tus canciones y me gustaron muchas. Entonces, ¿cómo surge MPC en el área de rapear? Antes de yo venir a los pies de Cristo, pues teníamos un pequeño grupo de la escuela que empezamos a cantar aquí en Baitoa, en las patronales, creo como dos veces llegamos a cantar el grupo. Y cuando vengo pues a la iglesia, me encuentro que hay unos jóvenes que también cantan rap en la iglesia y lo hacían de una manera totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrado. Ellos hacían una intervención en medio de la alabanza y la adoración, y siempre que yo pasaba por la iglesia, no era este local, era otro que estaba un poquito más céntrico en la calle principal, y era algo, cada vez que pasaba por ese lugar era algo increíble. Me topé como 2 o 3 domingos pasando por ese lugar y escuchando cómo ellos entraban en la intervención de la alabanza y cantaban sus versos. Cuando vengo a la iglesia, pues ellos son amigos míos, tienen un grupo y yo vengo de afuera de hacer lo mismo. Y eso que yo estaba haciendo afuera, pues fue lo que me motivó a querer hacerlo dentro. Y creo que ahí empezó la razón del querer adorar a Dios por medio de esta música contagiosa y que le llega a los jóvenes. Sí. También quería hacerte una pregunta. Yo sé que ha sido quizás un poco difícil para ti este género de rap o música urbana cristiana, ya que no ha sido muy aceptado por una muy gran parte de la iglesia cristiana. ¿Y cómo ha sido esa parte? ¿Cómo tú has tenido que manejar esa parte? Vamos a decir, ¿no? Que hay personas que dicen, no, que el rap es del diablo, que el reggaetón es del diablo, que piensan que esto no está bien. ¿Cómo has manejado esto? Si te digo que he tenido ciertos impedimentos, posiblemente te hablaría mentira, porque le doy gracias a Dios en la iglesia, a donde me permitió nacer de nuevo, empezar en sus caminos, una iglesia sin limitaciones en lo que tiene que ver con alcanzar a los jóvenes. Y esto aquí pues era permitido, porque cuando en otros lugares no lo permitían, que en medio de la adoración y la alabanza se aceptara eso, pues esta iglesia fue la primera de la zona, incluyendo Sabana Iglesia, La Zanja y los alrededores,
en permitir eso en medio de las alabanzas, y que también aportaba al crecimiento de lo que se quería hacer y a donde se quería llegar. Entonces, no te puedo decir que para mí pasé algunos obstáculos para esto, porque no lo pasé, aunque sí, siempre hay uno o dos personas que no están totalmente de acuerdo con lo que tú estás haciendo, pero no pasó de ahí. Quizás este pueblo de Baitoa entendió fácil que también se podía hacer esto sin dañar y llevando un buen mensaje. Sin contaminar, vamos. Exactamente. En pocas palabras, descontaminando se puede decir en vez de contaminar. Entonces, tu inspiración para cantar música, para escribir, grabar y querer ser una cara en el género urbano, cristiano, ¿quién ha sido? ¿Qué ha sido? Antes de ser cristiano, recuerdo un programa, se llamaba Zona R, una presentadora famosa de aquí lo dirigía, se llamaba Benja Carolina, y yo no me perdía porque era un programa urbano, era un programa de música urbana solamente. Y yo recuerdo escuchar a Redimido en los 2006, cuando él salió con La Revolución, ahí está la canción más famosa de él, Yo no canto basura. Y podría decir que Redimido fue un motor para yo irme por el lado de los versos, del rap, de rapear, más que cantar, ¿verdad?, armónicamente. Y sí, fue la persona que más me interesó cómo lo hacía, para yo entonces seguir esa línea. Hay dos preguntas que te he hecho, no me voy a quedar callado con esto, que tú usas la palabra antes de, y pienso que es que tú vas a cantar de las cenizas. Antes de ti escuché. ¿Cómo fue tu proceso para llegar a ser líder de los jóvenes de esta tu iglesia, aquí donde te congrega, y presidente de la confraternidad de jóvenes aquí en Baitoa? Bueno, los jóvenes aquí en mi iglesia, recuerdo a alguien, puedo decir un padre espiritual mío, era quien tenía los jóvenes antes de yo estar a cargo, por situaciones, ¿verdad?, de la vida. Esta persona sale de este ministerio y yo recuerdo que mi pastora nos reunió a mí y a dos, a Waldi y a Luisito, éramos tres. Nos reunió para que nosotros siguiéramos con los jóvenes. Al pasar del tiempo, por, vamos a decir, quizás llamados diferentes de cada uno o ocupaciones diferentes, pues yo terminé con los jóvenes. Ellos se dedicaron a otras cosas, a la música, a los niños, a lo que tenía que ver también con la dirección de lo que era la adoración y la alabanza en la iglesia. Y bueno, desde ese tiempo yo me quedé con los jóvenes hasta el día de hoy. Con relación a la confraternidad de jóvenes, yo recuerdo haber hecho 2 cultos unidos en mi iglesia. Todavía no existía confraternidad de jóvenes. Yo hice 2 cultos unidos donde invité a todas las iglesias, o sea, a los jóvenes de todas las iglesias. Esto llamó la atención de alguien, de otro joven de otra iglesia, y él decidió pues reunirnos a todos los líderes de las iglesias. Formamos lo que era la confraternidad, la visión y todo, y él se quedó como presidente. Él duró 2 años siendo presidente, luego desistió de eso, entendía que ya no podía. Algunos querían, yo para serte honesto no quería, pero algunos me animaron, sí, participa, y nos fuimos a votaciones. En las votaciones pues gané yo. Ahí duré 2 años como presidente. Luego ya le dije que no podía porque quería enfocarme un poquito más en el ministerio de los espías. Quería dedicar un poquito más de tiempo a esto y les dije que no quería seguir. Otra persona lo tomó, pero entonces un año después, es cada 2 años el asunto. Entonces un año después esa persona dice, ya no quiero más. Nadie quiere,
de todos los líderes de todas las iglesias. Y yo entonces accedí a tomarlo nuevamente. Ellos querían que fuera yo y ahí estamos. Bueno, y si Dios lo ha permitido es porque tú eres la persona escogida para esa parte. ¿Cuál es de todas tus canciones la que refleja tu vida? O con la que tú más dices, wow, ahí yo escribí absolutamente todo de mí. Hay dos canciones que me identifican mucho de las que tengo. Hay una que se llama Desahogo, yo nunca la he subido, es muy personal, incluso la grabé para mí y es dirigida a mi padre. Mi padre, bueno, yo los conozco, supe que quien me crió no era mi padre a los 8 años, mi madre me lo dijo, luego pasaron algunos años, yo con la inquietud siendo un niño de conocerlo, a los 11 más o menos lo conocí a mi verdadero padre. Luego de los 11 años pasaron unas situaciones en las cuales yo sufrí mucho, bastante, vamos a decir, un momento difícil en mi vida. Y esa descarga de enojo, de ira, de impotencia, pues decidí plasmarla en un cuaderno y escribí esta canción para mí. La escribí, la grabé para mí, pero un amigo la subió a una página. En ese tiempo el YouTube no era muy común, lo que se usaba eran las páginas virtuales, MySpace y esas cosas. Y este amigo mío la subió, un tío mío, hermano de ese papá mío, la tomó y la pegó en su página y llamó a mi padre biológico y le dijo, mira, escucha esto. Él escuchó la canción, te digo porque fue algo muy personal mío, mi intención no era que él la escuchara, pero le escuchó y eso fue vamos a decir, un puente para que entre él y yo se creara un lazo. Dios lo hizo de esa manera. Y la otra canción que refleja en realidad mi vida cristiana durante estos 16 años, es una versión de Empírico que hice. Esa canción refleja mi trayecto de vida hasta aquí. Yo te dije que había escuchado Empírico y que me había identificado mucho, porque Empírico yo lo que puedo ver es un joven que en ocasiones perdió su tiempo quizás discutiendo temas, pero que como inicia se sentó a hablar con la madurez, ahora es un joven maduro en la fe, que saca más proyectos por hacer silencio que por quizás discutir temas, y temas al final de cuentas que lo que hacen que uno pierde tiempo. Esa canción me gustó bastante, la voy a dejar en la descripción para que puedan verla y así puedan también disfrutarla. Y quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Cómo tú te organizas o cómo tu día a día, siendo padre de familia, esposo, artista y líder de jóvenes? Son muchas cosas las que estás llevando. Son bastantes cosas y no te voy a negar que en la casa no siempre estoy como se debería, porque y eso viene como iniciamos al principio. Yo amo trabajar para Dios y tengo amigos que me dicen que yo en todo estoy involucrado y es que me gusta, es donde yo me siento pleno, me siento lleno, me siento conforme cuando me involucro en todo lo que tiene que ver con Dios. Y el tiempo es un poquito difícil para mí. Para serte honesto, yo te podría decir, yo tengo libre a la semana un lunes al mes. Wow. Tengo libre. Luego, pues lo demás se basa en el trabajo que hago, trabajo secular, y lo demás es lo que tiene que ver con Dios. Reuniones, estudio bíblico, los jóvenes, los cultos en la mañana aquí en la iglesia los domingos.
reuniones con la confraternidad, con los espías, con las actividades de los espías, con las actividades de la iglesia, con las actividades de la confraternidad. Es un poquito, muchas veces tedioso, pero es como te digo, es donde yo me siento pleno y no lo cambiaría por nada. ¿Cómo crees que hay que llevarle la palabra de Dios a los jóvenes de las calles, esos jóvenes que todavía no han conocido a Jesús? Yo sé que quizás hay formas dinámicas y que hay una manera o varias maneras correctas. Yo por mucho tiempo, bueno, pasó un tiempo en mi vida donde yo estuve muy errado con respecto al presentar a Jesús, a llevarlo a las personas. Y eso tenía mucho que ver con el legalismo que en un momento se apoderó de mí. Y creo que erré un buen tiempo con respecto a eso, a la manera de llevar el mensaje a los que no conocen a los que no conocen a Jesús. Creo que este predicador Tozer, si no me equivoco, dijo una palabra, ahora no la recuerdo muy bien, pero decía que el evangelio debemos llevárselo a la persona, no de una manera que se sientan conforme con su pecado, sino de una manera que ellos digan, yo quiero a ese Jesús. Exactamente. Y que lo vean necesario. Que lo vean necesario tener a Jesús, no como una obligación, ni como una opción. No como alguien que te va a mandar al infierno, porque eso puede pasar. Sí, Hay personas que vienen a Jesús. Que se convierten por miedo a que vayan. Se convierten por miedo, y eso es posible que en un momento de sus vidas los limite o también los aparte. El no poder llevar las cosas como el Señor manda de nosotros. Jay Khalil, un artista cristiano, dice en una canción una frase que me identifica mucho. Él dice, ando por la vida buscando la forma, buscando cuáles son las cosas que a ti te hacen enojar. Entonces él dice, pero yo prefiero buscar esas cosas que te agradan a ti. Porque muchas veces perdemos mucho tiempo pensando en las cosas que a Dios no le gustan y no invertimos tiempo en buscar aquellas que a Dios le agradan. Porque haciendo las cosas que a Dios le agradan, dejo de hacer las cosas que no le agradan. Y los espías, disculpa que volvamos ahí, trata de llevar a Jesús de esa manera a los jóvenes. De una manera no común ni aleatoria, como vienen de todos estos años. Por ejemplo, un Gigi Ávila que tenía su manera de presentar al Señor. Cristo viene, entre otras cosas. Pues nosotros tratamos de presentar a Jesús atractivo, que ellos lo escuchen y que digan, ese Jesús sí yo quiero en mi vida. Ese Jesús sí yo le permitiría que cambiara mi vida, que la moldeara a su manera. Yo quiero ese Jesús. Yo quiero ese Jesús. Entonces, ese balance es el que nosotros tenemos que encontrar en las Escrituras para llevarle ese mensaje a las personas, que ellos lo entiendan, lo puedan comprender, puedan entender cuál es la razón de las exigencias de Jesús y por qué es necesario que nosotros atendamos a esas exigencias y mandatos de Jesús. ¿Qué tiempo tú llevas ya en el... O sea, ¿qué tiempo tú tienes que te convertiste a Jesús? 16 años. Y 17 ahora, en noviembre. Ok, vas a cumplir. En todo ese tiempo que tú llevas, según tu experiencia, lo que has visto, la iglesia en general, no solamente la iglesia donde tú estás congregado, ¿qué cambios tú has visto que la iglesia ha tenido desde aquel entonces hasta ahora? Mucho cambio. Y parte de ese cambio es el legalismo. Yo no digo religiosidad porque la religión no es mala. No. El legalismo es malo. Es lo malo. El extremo es malo. Y ese cambio sí ha venido pues acercándose a lo que tiene que ver con la iglesia. Yo recuerdo cuando esta iglesia en aquel tiempo era un poquito contradictoria con respecto a las demás. Las demás, por ejemplo, cosas sencillas, no tenían batería. Esta era la única que tenía batería y eso era un escándalo para las demás iglesias. Te estoy hablando de un simple instrumento para adorar a Dios.
pero las demás terminaron teniendo batería. O sea, lo que juzgaban o lo que criticaban al final del día terminaron teniéndolo. La forma de vestir, que todavía hoy hay ciertos problemas en algunas iglesias. Sí, eso también se ha suavizado un poquito más, se ha dejado de predicar, porque ese no es el mensaje. No. El mensaje nunca se ha basado en cómo tú te vistes o en cómo tú te ves, sino en lo que Dios quiere hacer dentro del hombre, no fuera de él. Yo creo en la modestia, yo creo en que la persona debe vestir modestamente, pero ya hay extremidades que se salen de la mano, y yo creo que la iglesia, con respecto a eso, ha cambiado. Sí. Ha cambiado mucho. Sí, porque, por ejemplo, yo lo que puedo destacar, yo me convertí hace 4 años, voy a cumplir ahora, pero lo que yo he notado es que mientras la iglesia es más hermana del mundo, los del mundo se sienten más de la iglesia, no sé si pudiste entender, o sea, que se siente acogido por lo del mundo, que no le pone un legalismo, que tienes que quitarte la gorra para entrar a la iglesia, que tú no puedes venir con uno y Jordan a la iglesia. He visto que, por ejemplo, yo traté a un joven que él estaba mal vestido para los ojos de un legalista, y me dice, viene llorando a mi casa y me dice que ya no aguanta más. Yo lo invito a un culto que tenemos en la calle esa noche, y él me dice, déjame a mi casa cambiarme. Yo, para que él no se me vaya y me cambie de opinión de camino, le digo yo, no, quédate aquí. No, está bien así. Con esa ropa así mismo. Y ese mismo día Dios lo transforma, lo veo que Dios quebranta su vida, y yo analizo, pero si la ropa fuera de algo, entonces porque Dios lo cambia, ahí teniendo Jordan, ahí teniendo una gorra para atrás, ahí teniendo arete puesto, ¿sí me entiendes? Y yo dije, wow, la ropa muchas veces ha hecho que las personas del mundo no entren a la iglesia. O sea, el legalismo de la iglesia, eso es lo que ha hecho de muchas iglesias. La persona que te mencioné, que te dije como padre espiritual mío, es Ramón Valerio. Tú lo conoces. Mi hermano Ramón. Ramón, cuando estaba aquí con nosotros, vamos a decir, fue pionero en cosas que los espías hacen, que son los dramas y esas cosas. Y para ese tiempo, te estoy hablando de 13, 14 años atrás, la forma de nosotros ir a predicar, evangelizar afuera, era llevando dramas. Y llevando dramas con música urbana. Más la forma en la que nosotros nos vestíamos, porque es lo que te digo, yo venía de allá afuera y venía de cantar música urbana, y la moda en aquel tiempo, no voy a decir que era la misma de ahora, pero nosotros seguimos usándolas. Por ejemplo, los pantalones tubitos y esas cosas, las gorras, y eso nos hacía a nosotros tan diferentes a los demás, y a la vez tan criticados por los demás, pero lo que se estaba haciendo era una revolución y una revuelta a salir de la caja. Un despertar también. Un despertar y salir de la caja de donde la iglesia siempre se ha tratado de mantener. Y era la forma de llegarle a los jóvenes. Y eso pues era criticado, y sin embargo hoy nos piden que llevemos esas ciertas actividades. ¿Tú has visto el fruto de ese trabajo? Sí, sí ha visto. No te voy a decir que con el tiempo, lamentablemente, muchas veces nosotros somos como esa semilla del sembrador. Una cae en tierra buena, otra cae en pedregales, otra cae entre espinos, y no todas dan fruto. Dan fruto algunas que caen en tierra buena, y esas sí se preocupan por hacer la voluntad de Dios, por crecer y por bendecir a otros. Pero sí, el resultado lo hemos visto y han sido evidentes. Y nosotros mismos, los jóvenes, por ejemplo, de esta iglesia, incluyendo otras, han sido evidencia de esa manera de llevar el evangelio y de ser cambiados por medio de esas cosas que nosotros hacemos, que no son comunes, pero que atraen a los jóvenes y se sienten identificados
como son y como están actualmente. Porque esa es una cosa. Aquí la situación es que las personas se sientan amadas por Dios y no rechazadas por Él. Que ellos entiendan que el amor de Dios cubre multitud de pecados y que ellos pueden venir confiadamente y saber que son recibidos por Dios. Ya hay cosas que Dios en el camino pues la cambiará. Porque algunas veces yo siempre digo, nosotros como iglesia tenemos un problema y es que nos gusta cambiar lo físico primero, lo de afuera. Y eso es un trabajo que no lo hacemos nosotros. Eso es un trabajo que Dios moldea a esa persona para hacer. Y me disculpa que haga un paréntesis. Hace un tiempo me invitaron a una iglesia. Me invitaron a predicar. Yo estaba en la peluquería y no sé, ese día le dije al peluquero, hazme una raya aquí. Ay, Dios mío. Yo no me acordaba que tenía que predicar el otro día. Y me hago la raya. Bien. En la noche, un hermano mío que vive junto conmigo me dice, ¿y a ti no te toca predicar para esta iglesia? Yo dije, ay Dios mío. Y llamé al muchacho que me invitó y le dije, mira, yo me hice una raya en la cabeza. Qué problema. ¿Qué tú crees? ¿Me la tapo, trato de tapármela con algo o no voy a predicar? Y él me dijo, no, ve. Yo voy. Cuando llego a la iglesia me siento tímido. Sí, porque hay personas en la puerta, ungieres en la puerta, y hay alguien muy específica en la puerta que yo no quiero que me vea la raya. Y la saludo del otro lado, que no tengo la raya, y me voy lejos a sentarme. Prediqué un mensaje excelente, gracias a Dios. Nadie se dio cuenta de que yo tenía raya. Alguien en Estados Unidos, de esa iglesia, me tira y me dice, porque grabaron el mensaje en vivo en Facebook, MPC, ¿tú estás más recortado o tú tienes una raya en la cabeza? Ay, Dios mío. Y le digo yo, yo tengo una raya en la cabeza. Y me dice, mira, si yo hubiese estado ahí, tú no subes al altar a predicar. Y le digo yo, ¿y tú escuchaste lo que yo prediqué? Sí, pero que esa no es la forma. Y yo, es que ese es el problema. Mi apariencia no puede causar un mayor efecto en tu vida que lo que está saliendo de mí. Y yo le dije, yo soy cristiano para ti. ¿Tú crees que Dios me usa? ¿Tú crees que el mensaje que fue de Dios? Sí. Entonces, ¿las rayas qué? En la canción de Empírico, esa estrofa fue específicamente por ese suceso. Okay. Una raya en tu cabeza no significa nada si la raya está en tu corazón. Entonces, yo creo que ahí está el problema de nosotros. Algunas veces nuestras rayas, nuestro corazón está deshonestamente vestido, está sin pudor y queremos reflejar a los demás otras cosas que nosotros por dentro no somos. Tengo un mensaje que se llama así, viste con pudor tu corazón. Porque algunas veces nuestro corazón está tan desnudo, está tan... Nuestro cuerpo cubierto. Nuestro cuerpo bien, le queremos mostrar al mundo lo que somos, los santos, los que buscan tanto a Dios, cuando por dentro nosotros en realidad estamos totalmente deshechos de Dios. Bueno, ya para finalizar, MPC, me gustaría que finalizáramos con un consejo que tú le des a las personas que están trabajando en las iglesias con los jóvenes. Tú sabes que, por ejemplo, yo pienso, y según lo que he visto, una de los ministerios más delicados es tratar con los jóvenes. Tú sabes los problemas de los jóvenes, que los jóvenes están aquí en la iglesia, pero los oídos están en el mundo, ¿tú me entiendes? Y hay muchas ofertas del enemigo ahí para ellos. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a esos líderes que trabajan con jóvenes? El ministerio de los jóvenes es un poquito difícil por la razón de que uno, como joven, sabe las cosas que a los jóvenes les gustan. Sí. Y muchas veces es muy difícil controlar eso en ellos. Es muy difícil tratar de cambiar las cosas que ellos de afuera les gustan. Pero yo creo
que si hay un consejo que yo le podría dar, es que su paciencia, su voluntad y su deseo de transmitirle a ellos, no un mensaje con tus labios, no un mensaje aprendido de decirle, miren, es malo hacer esto, es malo hacer aquello, sino que ellos también puedan ver en tu vida, no que tú seas perfecto, porque de errores estamos nosotros llenos, pero que ellos puedan ver en ti esos que ellos pueden ser en el mañana. En mi caso, yo he recibido esos tipos de testimonios de personas que me dicen, a mí me gustaría, por ejemplo, predicar como tú o hacer las cosas que tú haces. Y eso a uno lo conforta mucho. Por eso te digo que lo primero no es lo bonito que tú te dirijas a ellos y el mensaje bien dirigido que tú le des, sino que tu vida esté reflejando lo mismo que tú le estás predicando a ellos, que lo mismo que tú le exiges a ellos que hagan, ellos lo vean en tu vida, no porque tú se lo estás diciendo solamente. Y tener mucho amor, mucho amor, porque muchas veces el resultado tú no lo estás viendo. Muchas veces tú no estás viendo que lo que tú estás haciendo está dando resultados. Yo recuerdo una vez, estaba barriendo la iglesia, no esta, la otra que teníamos, y mientras estoy barriendo la iglesia, estaba yo solo, no veo que estoy haciendo nada, no veo basura, no veo nada, pero estoy barriendo la iglesia. Y en un momento pienso, la voy a dejar así, y voy a limpiar ya, voy a pasar el mapa. Pero como que dentro de mí sigue barriendo y seguí barriendo. Cuando llegué al final, acumulé mucho polvo. Y para serte honesto, de las pocas veces que Dios me ha hablado, que yo no te voy a decir que me ha hablado con voz audible, pero ha sido tan poderoso la manera en la que he escuchado a Dios, que esa fue una. Cuando me dijo, tú no puedes ver lo que tú estás haciendo en tu trabajo. Algunas veces tú no lo vas a ver, pero al final tú verás el resultado del trabajo que tú vienes haciendo. Y casualidad de la vida, eso fue sábado, al otro día domingo en el culto, se paró el pastor en la iglesia, él no sabía nada y me dirigió la palabra de esa misma manera. En PC, aunque el hombre no esté viendo lo que tú estás haciendo, Dios lo está haciendo y sigue haciéndolo porque Dios te va a dar el resultado en lo adelante. Entonces, el desespero es parte del fracaso, sí, dice un dicho, y es verdad, no es bíblico, pero es verdad. Y amor y paciencia en trabajar con los jóvenes es lo más importante. Amén. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por estar viendo este video o escuchando este podcast. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les invitamos que lo puedan compartir en la descripción. Vamos a dejar los discos tuyos para que puedan escucharlo. Y ya antes de irnos, ¿qué esperamos artísticamente de ti? Ese se me iba a escapar. Eso está un poquito difícil porque, para serte honesto, estoy muy enfocado en lo que tiene que ver con la predicación. El tiempo, para serte honesto, de hacer las cosas con calidad, como Dios se la merece, muchas veces no me lo permite. Lo que es grabar con una buena pista, una buena mezcla, no solo subirla con una foto a YouTube, sino hacer un pequeño video. Eso me ha limitado mucho. Sigo escribiendo, tengo muchísimas canciones para grabar, pero creo que ahora mismo estoy haciendo algo que Dios quiere que haga. Estoy muy enfocado en lo que tiene que ver con la predicación, pero un día más que otro puede salir cualquier cosa. En cualquier momento. En cualquier momento. Con video y todo. Exactamente. Amén. Nada, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Amén.